Mauricio Meshulam, experto en estos temas, gracias por venir a Despierta. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues yo creo que lo que estamos viendo de este atentado refleja las amplísimas vulnerabilidades ante este tipo de violencia que claramente ha venido en incremento. Sí es importante mencionar que específicamente en países occidentales, el incremento que ha tenido el terrorismo en el último par de años es de aproximadamente 6 veces. Es decir, o sea, 6 veces el número de víctimas mortales por este tipo de ataques, ¿no? Entonces, claro que esto es precisamente lo que se resiente y sin duda se siente una sensación de vulnerabilidad, porque, claro, tú dices, el ejército mayor, incluso, bueno, pensemos, el ejército británico con todas sus capacidades defensivas, no tienen cómo detener a un atacante que se pare en el vestíbulo. Fíjense el dato, ni siquiera entra al estadio. O sea, ya no sirve controlar la entrada del estadio porque una persona se puede parar simplemente en el área que está previa a la entrada. Y claro... Me quedé pensando en el Auditorio Nacional de México, sí, ahí está el vestíbulo, en donde ¿no? tú tienes ahí un vestíbulo, claro. Te subes las escaleras, ahí está la taquilla, etcétera, y ahí puede entrar cualquier persona. La escultura de Juan Soriano, Ajá, ¿no? la escultura de Soriano. Piensa en términos, por ejemplo, de aeropuertos, ¿no? O sea, todo lo que te checan en el aeropuerto para poder entrar, claro que evita que un avión pueda ser secuestrado. Ajá. Esperamos que así sea. Sin embargo, los ataques terroristas han estado ocurriendo en la parte previa a estas revisiones. Bueno, hay algunos, el aeropuerto del Cairo, el aeropuerto de Estambul, ya no te dejan acercarte a 2 kilómetros. Claro. El primer retén está a 2 kilómetros de la terminal. Tendrá que ocurrir eso ahora, es ¿no? que ese es justamente lo que va a tener que estar ocurriendo. O sea, las medidas de seguridad se van incrementando a las plazas públicas o incluso ya en centros comerciales o en cines o en áreas que estén muy pobladas o en zonas muy habitadas donde tiene que efectuarse este tipo de control. Y realmente, Mauricio, no se puede hacer nada frente a eso. Es decir, no simplemente hay que redireccionar, repensar la manera de hacer inteligencia, etcétera, etcétera, y no simplemente una demostración de fuerza. O sea, no seguir metiéndole tantos millones a misiles, aviones, cuando no es así como vas a lograr detener a estos. Bueno, pues la investigación te dice justamente eso, Carlos. El terrorismo tiene causas raíz y mientras esas causas raíz no sean atendidas, los atacantes van a encontrar mecanismos o medidas. ¿Cuáles son esas causas raíz? Bueno, primero tienes de un lado del mundo, tienes el conflicto, la inestabilidad, las guerras que están ocurriendo en Siria, en Irak, el conflicto en Afganistán, que son fuente de terrorismo. O sea, de ahí se genera una importante sector de los ataques que estamos viendo. Luego, en el lado europeo, y estos dos eventos o estas dos condiciones se conectan, del lado europeo tienes toda la parte de exclusión social, tienes la parte de falta de integración, tienes toda la radicalización que ocurre en las zonas marginales, en las prisiones, por ejemplo. Muchos de los terroristas, no todos, pero muchos tienen antecedentes criminales, muchos de ellos han estado en prisiones o tienen algún historial de haber estado enlazados con grupos criminales. Digo, todo esto habrá que verlo en este caso particular, pero eso es lo que parece por lo menos la norma. Aunque después del atentado en Westminster, la policía salió a decir, o sea, habíamos logrado impedir, no recuerdo la cifra, pero eran más de 10 atentados que estaban básicamente a punto de suceder. Se nos escapó, digamos, ¿no? También ahí hay un argumento para decir, bueno, pues... Claro, lo que pasa es que, mira, normalmente cuando tú estudias estos datos, estas estadísticas, le llegas al 70 o 75% de los casos. Siempre va a haber un 20 o 25% de los casos que se sale de la norma. El atacante, por ejemplo, de Londres, tenía una edad que no encuadra dentro del perfil y tiene características que no necesariamente podían ser detectadas. O sea, siempre va a haber una forma, y sobre todo si está conduciendo un automóvil y va a atropellar gente, es muy difícil detener ese tipo de situaciones, ¿no? Aquí la cuestión es que en muchos de los casos sí hay antecedentes y sí hay posibilidades de irlo deteniendo. Aquí la cuestión es hasta dónde pueden llegar las agencias de inteligencia en su labor. Y esta es la parte que no es nada fácil. O sea, ellos están, como bien lo dices, detienen y desactivan una gran cantidad de atentados todos los días. De esto nos enteramos en Alemania, en Bélgica, en la propia Francia, en Reino Unido. Se desactiva una gran cantidad de atentados. Estos que vemos son los que sí le salen, son los que se salen o se escapan de las manos de las autoridades. ¿No hay, Mauricio, un efecto de adoctrinamiento multiétnico, multirracial por parte de estos grupos para que no queden identificados solo algunos ciudadanos?
Mira, lo que se está trabajando en este momento, hay una labor, hay estudios recientes que reflejan un relativo éxito cuando las autoridades locales empiezan a trabajar en coordinación con, por ejemplo, con las comunidades musulmanas de determinadas zonas. Y entonces empieza a haber un trabajo conjunto y empieza a haber un grado de desradicalización. Lo que pasa es que claramente, a todas luces, esto ha sido insuficiente, porque el terrorismo en los últimos 3, 4 años ha tenido un crecimiento brutal en Europa, conectado directamente con la guerra en Siria, con el ascenso de ISIS y, ojo con esto, con la capacidad virtual de ISIS, con la capacidad digital de ISIS de penetrar en distintas zonas. Parece que la guerra digital se las ha ganado Estado Islámico a los gobiernos de todo el mundo. Sin duda, siempre está en un paso adelante. Entonces, muchas veces encuentras a un atacante que aparentemente es un atacante solitario, un lobo solitario, que es monitoreado, detectado, incluso adoctrinado y entrenado virtualmente, a distancia, para llevar a cabo un atentado. Así ocurrió, por ejemplo, el ataque de Niza del año pasado, ¿no? Que todo el mundo decía que fue un lobo solitario y aparentemente no es así. O sea, ya las redes no tienen que ser presenciales, no tiene que haber estado en Siria o en Irak una persona para recibir este adoctrinamiento y el entrenamiento a distancia. Mauricio Meshulam, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes y pues que estemos en mejores noticias. Ojalá, muchas gracias.